Exactamente 38 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa favorito de salud, Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, por supuesto. Los saluda el doctor Elmer Huerta, como siempre, agradeciéndole su deferencia de estar con nosotros al mediodía del sábado, una hora muy ocupada, porque ahí se resuelven los problemas de la semana y se enfrentan los problemas de la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Cuidando tu Salud para este sábado 26 de enero del 2019 y se nos fue prácticamente el mes de enero. Qué rápido que pasó el mes. Muy bien, hoy día vamos a tener un programa, saque lápiz y papel porque va de repente a necesitar hacer algunas anotaciones. ¿Sabe por qué? Porque vamos a analizar los 10 grandes problemas, las 10 grandes amenazas, como la ha catalogado la Organización Mundial de la Salud, a la salud pública en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, ellos establecen planes quinquenales, o sea, de 5 años para ver qué nos viene en los próximos 5 años y acaban de publicar los, retos, las amenazas de la salud pública para los próximos años y pues vamos a ver cómo esas amenazas, cómo esos retos le tocan al Perú. Y sobre todo, me interesa muchísimo que usted, señora que escucha el programa, al final de esta audición, usted diga, caramba, para este problema yo en mi casa puedo hacer esto, en mi comunidad puedo hacer esto, en mi país yo puedo influenciar de esta u otra manera para que esto no suceda. Esa es la idea del programa de hoy. Y nos acompaña nada menos que una persona que trabaja en la Organización Mundial de la Salud. Es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú, el doctor Raúl González, quien está en nuestros estudios. Doctor González, qué gusto de saludarlo. Muy buenos días. Gracias por estar con nuestros oyentes. Muy buenos días, Elmer. Las gracias a ustedes por la facilidad para poder dar una idea de qué entendemos como amenazas para el año que viene. Gracias de verdad. Encantado de estar aquí. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Qué tal si empezamos por eso? Mire, tenemos 6 segmentos de programa. Vamos a tratar de jugar con el tiempo para hacer 2 o 3 por segmento, cosa que en todo el programa podamos llevar estas 10 amenazas o problemas de salud. Definamos entonces primero, Raúl, cómo define la Organización Mundial de la Salud una amenaza o un problema de salud. Los problemas de salud, las amenazas que nosotros identificamos son aquellas que por su gravedad, por su impacto en las personas, van a tener mayor trascendencia a lo largo del año que viene. En este conjunto de amenazas están interrelacionadas algunas entre sí, algunas hablan del clima, algunas hablan de las actividades humanas que modifican, que tienen impacto sobre la salud, algunas hablan de la dinámica de las enfermedades infecciosas y cómo nosotros con nuestras actividades modificamos esa dinámica. Habla también de nuestra capacidad de respuesta, es decir, estas 10 amenazas que planteamos para el año 2019, digamos que tienen naturalezas distintas, pero están íntimamente muchas de ellas relacionadas entre sí. Son aquellas amenazas que de alguna manera van a afectar a un mayor número de personas o lo van a afectar con mayor gravedad o ambas cosas. Exactamente. Tengo entendido que en esta reunión que hicieron el año pasado, que le llaman el 13º Programa General de Trabajo, la Organización Mundial de la Salud tuvo este plan de los 3.000 millones de personas, así le llaman. Si quiere que en los próximos 5 años, 1.000 millones tengan acceso universal a la salud, 1.000 millones más tengan protección ante las emergencias sanitarias y 1.000 millones más tengan mejor salud y calidad de vida. Y en ese contexto, entonces, dice, para lograr esto en los próximos 5 años, estos son los 10 grandes retos que tenemos que solucionar. A ver, nos quedan 2 minutos en este segmento, Raúl. ¿Qué tal si vamos al azar? ¿Ok? Vamos a ir repasando uno por uno. Quizás uno que no nos tome 2 minutos o más, que sea el dengue. A ver, vamos con el dengue. El dengue es uno de los retos que pone la OMS. ¿Cómo estamos en el Perú en la lucha contra el dengue? Efectivamente. ¿Hay dengue en el Perú? El dengue realmente es una de las amenazas que nosotros proponemos. Sabemos que en el mundo hay casi 400 millones de nuevas infecciones y que realmente el 40% de la población estaría en riesgo de contraer dengue. ¿Qué es riesgo de contraer dengue? Riesgo de contraer dengue es vivir en un lugar donde hay casos de dengue y además existe el vector de transmisión, ¿no? Entonces, los mosquitos.
En Perú hemos pasado un año 2018 relativamente tranquilo. Recordemos lo que pasó en el Perú después el fenómeno del Niño costero, con esa gran epidemia que tuvimos en el norte. 2018 ha pasado con cierta tranquilidad. Tenemos dengue básicamente concentrado o con mayor intensidad, aunque los datos siempre hay que referirlos al Ministerio de Salud. Sabemos que a lo largo del 18 en las zonas de la selva, es decir, tanto en Madre de Dios como en Ucayali como en Loreto hay dengue, pero ya digo, este año ha sido realmente más comedido. Cara al año que viene hay que tener siempre, es decir, el dengue es previsible, el dengue realmente responde a una buena política pública de control de vectores y de plan integral para la prevención del dengue, debiera ser resultado, es decir, debemos saber que debemos ponérselo difícil al mosquito para que anide, y debemos saber que nuestros servicios de salud deben ser capaces de identificar casos graves y referir cuando no tengan capacidad de tratar, es decir, esa combinación de prevención y atención podría hacer que el dengue en el año 2019 esté realmente bajo control aquí en el Perú. Muy bien. Entonces, para nivel personal, para nuestros oyentes en las zonas en las que hay dengue, en el norte, en el oriente de nuestro país, que se cuiden de los mosquitos, evitar la picadura de los mosquitos, los repelentes, todo lo que es el control del vector, no tener agua emposada en la casa, en los patios, en las ollas, en los plásticos. Eso es lo que podemos hacer a nivel personal, Raúl. Entonces, eso es lo que puede hacer el individuo, el ciudadano, pero no olvidemos la parte que le toca al Estado. Es decir, el Estado debe ser capaz de generar una política pública que permita un control eficiente del dengue. Es decir, el ciudadano se protege, pero el Estado desarrolla políticas y planes de control. Eso es lo que el Estado debe hacer, tanto a nivel nacional como a nivel de los departamentos. Fabuloso. Vamos a ir así. ¿Qué cosa puede hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? Pero también para nuestros oyentes, para los que nos escuchan, para ver qué pueden hacer ellos en sus casas para cada uno de los problemas que vamos a describir. Raúl, vamos a escuchar la hora satelital en RPP Noticias y vamos a regresar con más de estos 10 minutos. Pasaron ya después de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Almer Huerta desde Washington. Estamos conversando con el doctor Raúl González. Él es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú. Estamos hablando sobre los 10 grandes problemas que la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha dado a conocer como principales obstáculos para conseguir bienestar a nivel mundial. Perdón, hemos revisado ya el primero, el dengue, que es un problema que ocurre en el Perú, es un problema que tiene responsabilidad de solución tanto a nivel del Estado como de la persona. Raúl, vamos con otro. Vamos con la contaminación del aire y el cambio climático. Qué importante que es esto. ¿Por qué es importante para la OMS decir que este es un problema de salud pública mundial? La contaminación del aire climático, del aire y el cambio es realmente uno de los mayores problemas que vamos a afrontar en esta década que empezamos, en estos 5 años del plan de trabajo. Realmente 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado. Es así de duro en el mundo, ¿no? Es decir, no es 90%, Raúl. O sea, casi todos, 90%. Lamentablemente sí. Es decir, lamentablemente sí, lamentablemente las personas que habitamos en la ciudad, que recordemos que la sociedad mundial cada vez está más urbanizada, ya es mucha más las personas que viven en medios urbanos que aquellas personas que viven en medios rurales. Y la mayoría de las personas estamos respirando aire envenenado, diría yo, ¿no? Sabemos que esto mata unas 7 millones de personas de forma prematura cada año, sí, tan importante como eso. 7 millones, ¿no?, de muertos al año en el mundo por el aire. ¿Y de qué mueren las personas? ¿De qué se mueren las personas que respiran aire sucio? Se mueren de cáncer, se mueren de accidentes cerebrovasculares, se mueren de enfermedades cardíacas y pulmonares. Es decir, este aire contaminado tiene realmente incidencia en muchas otras patologías. ¿Y qué es una de las cosas que a mí me gustaría resaltar? Que la mayoría de estas personas que mueren en países de ingresos bajos y medios, lo cual introduce además un factor de enorme importancia en términos de equidad. Es decir, las personas que mueren por aire sucio en Suecia son muchísimas menos de las que puedan morir, por ejemplo, en cualquier país de recursos bajos, de cualquier otro rincón del planeta, ¿no? Eso además de ser tremendamente injusto. O sea que nos afecta directamente al Perú. Perú, como un país de medianos a bajos recursos económicos, estamos en ese 90%, y de esos
7 millones, algunos cientos o miles de personas son peruanos o peruanas. Así es, Raúl, así ¿y de es. dónde se contamina el aire? ¿Cuál es la fuente de contaminación? ¿De dónde viene eso? Las fuentes de contaminación del aire son múltiples, ¿no? Las fuentes de contaminación del aire están muy relacionadas, por ejemplo, con un transporte público ineficiente, ¿no? Digamos que eso es uno de los grandes factores que contribuyen. En realidad la mayoría viene de la quema de combustibles fósiles, recordemos, y no vamos a hacer un ranking porque la OMS no hace ranking, pero yo les puedo decir que el aire que respiramos en Perú, hoy concretamente en en la megalópolis de Lima, es un aire de muy mala calidad. Es decir, un transporte ineficiente y masivo basado en transporte de superficie hace que esté todo sucio, y eso no tenemos que ser Einstein para darnos cuenta. Es decir, si uno le pasa el dedo a cualquier superficie de la ciudad de Lima, sea planta o sea concreto, lo va a sacar negro. Es decir, ese mismo aire negro es lo que estamos metiendo en nuestros pulmones. Y tenemos maneras de medirlo, ¿no? Nosotros sabemos cuánto de malo puede ser un aire. Nosotros más o menos hablamos de partículas más grandes o más pequeñas, ¿no? Hablamos de partículas extremadamente peligrosas, aquellas que tienen menos de 2,5 micras de diámetro, que son las que realmente están más asociadas a todos estos problemas que afectan a la salud. Correcto. Esas son precisamente las que entran a la sangre, porque la gente dirá, ¿y cómo el aire contaminado me va a dar un derrame cerebral o un infarto? Es porque esas partículas submicroscópicas, 2,5 micrones, entran a la sangre, se reparten y dañan las arterias. Así es. Raúl, entonces ya está el problema allí. ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes para disminuir este riesgo a nivel personal? Obviamente entendemos que es el gobierno, el control de la polución y todo lo que tiene que hacer el macro, pero todos podemos hacer. Es decir, desde luego al gobierno tenemos, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Punto 1. Exigirle a nuestros gobernantes, no pedirles, exigirles a nuestros gobernantes. Hemos tenido ahora mismo una renovación en Lima, o sea, y en el conjunto de los municipios del país, de las autoridades políticas que están directamente relacionadas con el tema del transporte. Exigirles a nuestros gobernantes como ciudadanos que realmente elaboren políticas que permitan reducir esta situación que nos impacta en la salud. En cosas de la vida cotidiana, poco puede uno hacer si uno vive en Lima y tiene que ir a su trabajo y tiene que estar 2 horas en un transporte público respirando el aire que tenemos alrededor. Pero lo que yo sí puedo hacer es disminuir los factores que coadyuvan, que ayudan a este aire viciado a alterar mi salud. Es decir, yo debo mejorar mi actividad física, yo debo mejorar mi alimentación y consumir más antioxidantes, es decir, traducido al lenguaje cotidiano, más frutas, más verduras, más productos naturales. Eso es lo que yo puedo hacer, mejorar mi actividad física para al menos intentar contrarrestar parcialmente este aire que yo, lamentablemente, no puedo hacer nada por mejorarlo. A nivel local, por ejemplo, muy localito, no solamente es este aire, esta contaminación masiva por el transporte de superficie, pero, por ejemplo, todavía en nuestra sierra hay muchas casas, incluso no en la sierra, incluso también en algunos domicilios aquí en zonas menos favorecidas de Lima, en la que se tienen cocinas de baja calidad interiores, en la que se hace una combustión interna en la casa que genera un humo que está tremendamente contaminado. Eso es lo que uno debería... Claro, debería evitarlo, pero también no nos olvidemos, ¿quién utiliza este tipo de cocinas? Los sectores más pobres, sencillamente porque no tienen plata, no tienen recursos para tener un sistema menos nocivo para su salud. Es triste reconocerlo, entonces, perdón, Raúl, por lo que nos dices, estamos a merced de lo que hagan nuestras autoridades en este asunto de contaminación del aire y cambio climático. Los ciudadanos es poco lo que podemos hacer, aparte de saber elegir cuando hayan candidatos ahora que vienen, qué sé yo, que tenga una plataforma para esto, que nos lo digan, pero aparte de eso, como en la China, usar una mascarita cuando el aire está muy contaminado, no podemos hacer mucho realmente. Eso no ayuda mucho. Raúl. Eso es una cosa que estamos acostumbrados a verlos, a los orientales que les gusta mucho llevar su mascarilla. En realidad, en términos prácticos, no es que tenga demasiada utilidad. Qué barbaridad. Bueno, esto es muy, muy serio. 90% de la gente respira aire contaminado en el mundo, 7 millones de muertes, poco es lo que los ciudadanos podemos hacer. Vamos a otra, en los 2 minutos que nos quedan de este segmento, el ébola y otras infecciones emergentes. ¿A qué se refiere infecciones emergentes, el ébola? ¿Por qué lo han catalogado como un problema de salud pública? ¿Por qué no lo hemos catalogado como un problema de salud pública? Realmente porque el ébola es una infección viral con una tasa de mortalidad, lo que decimos una tasa de letalidad
altísima. En el brote actual que tenemos en la República Democrática del Congo, la letalidad está en este momento por encima de un 60%. ¿Por qué es una amenaza de salud pública? Porque cuando nosotros siempre, en la amenaza de salud pública cuenta mucho el número de personas que se pueden ver impactadas por un problema. Es decir, una enfermedad rara es un problema de estas típicas metabólicas muy concreto para un individuo y para una familia, pero determinadas infecciones, como puede ser el ébola, es un problema para el conjunto de una sociedad. Es más allá de un país, porque atraviesa fronteras. El ébola, mientras estuvo restringido a pequeñas comunidades en la selva, digamos que su catalogación como amenaza era menor. En el momento que fue capaz de pasar a los grandes núcleos urbanos, ahí la cosa cambia. Es decir, realmente su capacidad de matar es muy elevada, y nuestra capacidad para controlarlo es limitada. Por eso el ébola constituye una amenaza de salud pública. ¿Qué entendemos por emergentes? Infecciones emergentes ya son otras, como las que aparecieron, el Zika, el chikungunya, y cuántas otras infecciones que pueden haber. Son infecciones que ya existen, son infecciones que son virus que son conocidos, y el ejemplo más fácil de entender para todo el mundo quizás sea el Zika. Es decir, el Zika no es un virus que se creara de la nada, sino ya conocíamos algunos brotes por Zika en algunas islas del Pacífico. ¿Qué pasa? De repente sale de esa zona que está restringida, entra en una sociedad nueva y se disemina con facilidad y con rapidez y con consecuencias, como todos sabemos, catastróficas para algunos niños recién nacidos. Eso es lo que llamamos son infecciones nuevas que pueden salir en cualquier momento, hay que estar atentos, y la OMS obviamente y los países miembros están atentos. Por eso que se ha acuñado este término enfermedad X, que es la eventualidad en la que un virus o una bacteria desconocida pueda aparecer y causar una epidemia incontrolable. Efectivamente. Nosotros trabajamos con ese modelo, es decir, ¿qué es una enfermedad X? Esa enfermedad X es alguna enfermedad que puede ser infecciosa, suele ser infecciosa, que en un momento dado tiene la capacidad de transmitirse rápidamente y tener un alto índice de letalidad. ¿Y qué es lo que nosotros trabajamos desde la OMS para realmente controlar este tipo? O sea, ¿cuál es la estrategia? Es decir, nosotros tenemos que tener una estrategia fina de vigilancia, es decir, identificar cualquier fenómeno que se salga de lo normal en cualquier rincón del planeta y preparar a los sistemas de salud a responder a ese tipo de responder a eso. Muy bien. Raúl, vamos a escuchar los titulares de la hora. Qué interesante la conversación. Nuestros oyentes están captando, problemas como el dengue, problemas universales, esto de la contaminación del aire, ahora la enfermedad X, infecciones emergentes. Eso es salud pública, señora, y espero que esté usted tomando atención, porque esto tiene que ver con nuestra vida diaria. Vamos a regresar después de los titulares. No se vayan. Hay un concepto importantísimo que a veces no se entiende. El transitar en las calles y en las carreteras, más que un derecho, es un privilegio. Es un privilegio que hay que saber manejar. Y el respeto a los demás, el respeto a las reglas de tránsito es muy importante. Pero eso solamente se va a poder hacer cuando entendamos que cuando usted camina en una calle o transita en una calle, cuando está en una carretera, es un privilegio estar allí. No es un derecho, no es de que yo soy el carro más grande y por tener el carro más grande me meto por donde quiero. Así no es. Estamos conversando con el doctor Raúl González, él es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú. Estamos conversando sobre los 10 grandes retos que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que son importantes de resolver o de estar vigilantes en los próximos 5 años para lograr salud para todos en el mundo. Raúl, nos quedan 2 minutos en este segmento. RPP Noticias está siempre con las noticias, entonces vamos a ir con este problema, la pandemia mundial del gripe. ¿Por qué la gripe es un problema de salud pública mundial? ¿Por qué la gripe es un problema de salud pública mundial? La gripe ya simplemente desempolvemos nuestra memoria, ya lo ha hecho en otras ocasiones. La gripe ha causado brotes epidémicos, epidemias a nivel masivo que han matado millones y millones de personas. Recordemos, por ejemplo, una de las más mortíferas, la gripe del 18, ¿no? De la mal llamada gripe española. Entonces, la gripe está provocada por un virus, el virus de la influenza, que tiene una de sus capacidades grandes de supervivencia, es la mutación. Es un virus que cambia sus
características de manera continua. Cuando la gripe, una mutación nueva, es capaz de asociar una alta capacidad de matar y una alta capacidad de transmitirse de un sujeto a otro, es cuando el riesgo de pandemia es máximo. Que va a aparecer una gripe mundial, una gripe global una epidemia mundial de influenza, eso está seguro. Es decir, el problema es cuándo y cómo de grave va a ser. Por eso la Organización Mundial de la Salud permanentemente tiene una política de actualización de vacunas para ver cuál va a ser la cepa de este año, y tiene una capacidad de reforzamiento en los países de la vigilancia para identificar esa gripe que podría ser realmente catastrófica. Increíble. Esto como que da miedo, Raúl, ¿no? Si en 1918, antes de los vuelos transatlánticos de avión, etcétera, esa gripe mató a 90 millones de personas, ¿cómo sería ahora un virus de ese tipo? Por eso es que la OMS y los países miembros están siempre vigilando qué virus de la gripe aparecen, y por eso es que este problema de la gripe aparece en esta lista. Raúl, vamos nuevamente a tomar una pausa. Te agradezco muchísimo tu paciencia para seguir con esta lista de amenazas mundiales. Regresamos. 19 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Si le llama la atención este idioma que está usted escuchando, esta lengua, es la lengua navajo. Este es un jefe navajo, el jefe Kichi Jake, que interpretó esta canción que se llama Yoha Noha, canción de felicidad y prosperidad. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy cuidando tu salud, soy el doctor Elmer Huerta. Para los que se unen a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Raúl González, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú. Y estamos pasando lista a un documento que salió esta semana que describe los 10 grandes problemas de salud pública que se tienen que vigilar, que se tienen que resolver para que la población mundial avance en su bienestar en los próximos 5 años. Ya hemos visto 5. Hemos visto el dengue, hemos visto la contaminación del aire y el cambio climático, la pandemia mundial de la gripe, hemos visto el ébola, las infecciones emergentes y lo que se viene a llamar como la enfermedad X. Pues vamos a seguir con nuestra lista. Raúl, otro es lo que son las enfermedades no transmisibles. A ver, ¿cómo es esto de las enfermedades no transmisibles? Bueno, las enfermedades no transmisibles es netamente lo que más mata personas en el mundo, es decir, es la mayor causa de mortalidad. Recordemos que las no transmisibles son diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, y realmente son responsables de más del 70% del total de las muertes anuales. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es decir, lo importante es saber que se producen muertes en torno a unos 15 millones de personas que lo hacen prematuramente. Llevamos prematuramente, en este caso, entre 30 y 69 años, entre 30 y 70 años. Son personas que tienen una muerte prematura de algo que se podía haber prevenido. Es decir, uno puede prevenir la mala evolución de la diabetes y el desarrollo de la diabetes. Uno puede tener hábitos alimenticios para tener menos posibilidades de tener cáncer. Cuando uno tiene cáncer, el Estado también tiene que ser capaz de identificarlo pronto y darle el tratamiento adecuado. Uno tiene un hábito de vida que le puede llevar a ser más vulnerable a las enfermedades cardíacas. Es decir, si yo soy una persona que me alimento bien, de una manera saludable, que hago actividad física, que duermo un número de horas suficiente, yo voy a tener muchas menos posibilidades de tener enfermedades cardíacas. Es decir, este número grande de muertes prematuras, en torno a 15 millones de personas que mueren cada año, es algo que podemos modificar. Entonces, estas enfermedades no transmisibles, como las has definido, también se llaman enfermedades crónicas. Acá están las enfermedades del corazón, los derrames cerebrales, los infartos cardíacos, la presión alta, los problemas por el colesterol alto, la diabetes, los diferentes tipos de cáncer. Esto nos toca al Perú, pero así de frente, Raúl, porque en el Perú, ¿verdad?, que es un país que está en lo que se llama la transición epidemiológica. Es decir, no hemos dejado todavía las enfermedades del pasado, las diarreas, tuberculosis, infecciones respiratorias, que son enfermedades de la pobreza, y ya nos estamos engordando, ya estamos yendo al futuro y ya nos estamos muriendo de las enfermedades de países ricos. Este problema al Perú nos toca de frente, Raúl.
Absolutamente, absolutamente. Es decir, y aquí se han hecho, yo quiero además aquí romper una lanza a favor del gobierno del Perú. Aquí se ha trabajado en algo y de lo cual debemos felicitarnos todas las personas que vivimos en este país, que es la entrada en vigor finalmente de la Ley de Alimentación Saludable, una herramienta fundamental para la prevención de las enfermedades que llamamos no transmisibles. Esa ley que nos va a permitir identificar fácilmente cuáles son los alimentos que debemos consumir con mucha moderación o no consumir, y nos va a permitir educar en las escuelas realmente para una mejor alimentación. Hay cosas en el Perú ahora mismo que a uno le llaman la atención. Uno es, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo, si no el más, probablemente de los que mayor impacto tienen en estas enfermedades. Sabemos todos el impacto que tiene en el cáncer o en el desarrollo de enfermedades pulmonares crónicas. Ahora, por ejemplo, hay un debate con una ley que realmente va a prohibir la publicidad del tabaco, entre otros lugares, en las bodegas. En general se va a prohibir la publicidad del tabaco. Todavía es sorprendente que existan sectores que lo pongan esto en tela de juicio. Es decir, realmente es como si dijéramos, vamos a utilizar la publicidad a la heroína. A todos nos sonaría como que estamos hablando con un extraterrestre. Pues es lo mismo, es decir, el tabaco no se puede publicitar. Que cada uno tiene el derecho de fumar, bueno, pues es así, ¿no? Pero desde luego tenemos que hacer lo máximo por disminuir este tipo de actitudes. Y aquí volvemos y entramos a esa dinámica, ¿no? ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué puede hacer el Estado? El ciudadano tiene que estar bien educado para tener hábitos de vida saludables. Obviamente para no fumar, para tener un consumo muy moderado de alcohol, si no cero. Tiene que tener unos hábitos de actividad física. Tiene que tener una dieta realmente que sea rica y variada y dieta saludable. Pero el Estado tiene que regular. El Estado tiene que impedir estas publicidades de estos productos tóxicos como el tabaco. Tiene que regular dónde se puede fumar y dónde no se puede fumar. Tiene que facilitar en los colegios que la actividad física sea no una María, como se suele decir, sino que sea realmente una de las actividades troncales y fundamentales para desarrollar en condiciones. Tiene en general que crear estos hábitos que nos ayuden a prevenir realmente algo que es prevenible, ¿no? Que es la diabetes o que son las enfermedades cardíacas, ¿no? Exactamente, por eso quiero recordarle a nuestros oyentes, Raúl, lo que has dicho, lo que has resaltado, que es esta ley de alimentación saludable que ya entró en vigor completo y que el 17 de junio se completa cuando los productos industrializados, alimentos procesados que se vendan en el Perú, en caja, en bolsas, en botellas, en latas, tengan ya unos letreritos de advertencia en forma de octógono que nos van a decir si el producto tiene mucha grasa, tiene mucha sal, tiene mucho azúcar o tiene grasas trans. Pero esta ley es importantísima porque tiene los elementos siguientes. Número 1, educación nutricional en las escuelas. Los chiquititos tienen que aprender la nutrición básica. Y hablábamos la semana pasada en este programa, Raúl, te cuento, con Gastón Acurio, y quedamos en que los niños deberían todos aprender a hacer un aderezo, deben aprender a cocinar. Número 2, va a tener, como dijiste, actividad física en las escuelas. Número 3, se va a crear un observatorio, o sea, un sistema de vigilancia para ver cómo va la gordura en el Perú. Número 4, va a tener kioscos saludables para que nuestros niños en las escuelas tengan lugares en donde puedan comprar alimentos saludables. Y por último, como hemos dicho, ya la publicidad va a estar regulada para que pues no nos den gato por liebre las empresas diciendo que tal bebida o tal comida es saludable cuando no lo es. Así es que coincido contigo plenamente que esto va a ser muy importante. Y la labor, como dijiste, de nuestro oyente, de usted, señora que escucha el programa, es importantísima. La crianza de sus hijos, cocinar en casa, no fumar cigarrillos, hacer actividad física. Este es el futuro de la humanidad, está en juego aquí con esto de las enfermedades crónicas, Raúl. Efectivamente, porque vemos ahí que es una de las grandes causas de mortalidad y lo increíble del caso es que sabiendo que tenemos herramientas no las utilicemos, ¿no? Es decir, eso está claro. Es decir, tenemos y volvemos además por eso que desde el principio que todo está interrelacionado. Es decir, realmente el hecho de que yo tenga un transporte ineficiente no solamente me genera esa incomodidad y ese aumento del aire sucio, sino que además me dispara el riesgo de enfermedades no transmisibles. Yo necesitaría tener una municipalidad que fuera capaz de garantizar que hay carriles de bicicleta, por ejemplo, que me permitan llegar a la mayoría de los lugares de la ciudad. Los que vivimos en Lima sabemos que eso es imposible, a pesar de los esfuerzos que uno intenta hacer como ciudadano, se encuentra con esa barrera infranqueable del tráfico de Lima, ¿no?
Como es, ¿no? Uno dirá, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver la arquitectura, el diseño de la ciudad? Muchísimo tiene que ver con ¿Alguien se imagina que tuviéramos un carril bicicleta en todo Javier Prado? De punta a punta de Javier Prado, lo que eso solucionaría. Muy bien, Raúl, vamos a hacer una pausa, vamos a escucharlo. Ahí 5 minutos pasaron ya después de la hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Si usted recién se une a nuestro programa, el doctor Raúl González está con nosotros. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú, y estamos pasando lista a las 10 grandes amenazas o retos para la salud pública mundial para el próximo quinquenio, delineados por la Organización Mundial de la Salud. Raúl, muchísimas gracias por quedarte este tiempo extra con nosotros. Te habíamos invitado por 1 hora, pero te agradezco muchísimo en nombre de nuestros oyentes. Es un placer. Gracias. A ver, vamos a ir avanzando porque estamos en el quinto. A ver, dice aquí, entornos frágiles y vulnerables son una amenaza mundial. ¿Qué es esto? ¿Qué son los entornos frágiles y vulnerables? Bueno, realmente yo creo que eso es algo que va a ser, en cuanto demos un par de palabras, va a ser muy fácil de entender por la población. Un país en conflicto es un entorno frágil y vulnerable. Eso yo creo que lo tiene todo el mundo claro. Venezuela es un en país ese momento. El entorno realmente es frágil y vulnerable. Millones de Antes de personas. ayer salió en el Lancet, estoy seguro que ya lo has leído, Sí, cómo la mortalidad infantil ha ido de 15, que estaba una de las mejores de América Latina, a 21.1 por este problema. Así Ahí es, está. es decir, ¿Ese es un entorno frágil y vulnerable? Es un entorno frágil y vulnerable. Un país donde en algunas zonas del país se producen sequías de manera repetida son entornos frágiles y vulnerables. Un país que tiene servicios de salud débiles es un entorno frágil y vulnerable. ¿Qué le pasa a una persona que viva en cualquier lugar de la Amazonía? No digo ya de la peruana, puede ser Perú, puede ser Colombia, puede ser Brasil. ¿Qué le pasa cuando tiene que acceder a servicios de salud? Lo tiene muy complicado. Eso es lo que definimos como entornos frágiles. Lo vemos todos los años, Raúl, en el Perú, y esto lo hemos dicho muchas veces en este programa. Es una vergüenza para nosotros los peruanos que cada año, cada invierno, tengamos que lamentar la muerte de decenas, centenares, a veces 200, 300 niños y adultos en las alturas del frío. Eso es un ambiente frágil y vulnerable. Elmer, creo que has puesto uno de los mejores ejemplos que podemos manejar en el país. Es decir, ¿por qué si sabemos que cada año estas personas no tienen energía en sus casas para calentarse de una manera razonable y tienen que recurrir, y hablamos de lo que hablamos hace unos minutos, a esas cocinas interiores en la casa que contaminan su aire? ¿Por qué, si lo sabemos, por qué no se toman las medidas adecuadas para que esas personas tengan una fuente de energía realmente permanente, ¿no? Todos los años. Muy bien. Entonces, entornos frágiles y vulnerables, responsabilidad de los estados, ver que esto se cumpla realmente. Vamos con el otro. Resistencia a los antibióticos. ¿Por qué esto se ha considerado un problema de salud pública mundial? Esto se ha considerado un problema de salud pública mundial y en este momento yo diría que es una de las primerísimas prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que los antibióticos, y yo creo que esto conviene recordarlo, son un milagro. Los antibióticos antes de en la era preantibiótica, antes de que existiera la penicilina, la mortalidad por infecciones era masiva, ¿no? Entonces, algunas cosas las damos por garantizadas. Ya tenemos los antibióticos, estamos contentos, felices. No es así. Los antibióticos, igual que son eficaces ahora, pueden dejar de serlo y de hecho lo están dejando de ser. Yo les pondría un ejemplo en el Perú que es muy evidente, ¿no? En el Perú tenemos tuberculosis multiresistente. Nosotros hablamos de resistencia antimicrobiana cuando los fármacos que utilizamos para las bacterias, los populares antibióticos, para los antivirales, para los virus, los antivirales o medicamentos que son capaces de matar parásitos como la malaria, dejan de ser eficaces. En el caso concreto de estos medicamentos es tan importante que no se trabaja solo en la Asamblea Mundial de la Salud. Esto se trabaja y se recomienda desde la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas. Es decir, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha identificado la resistencia antimicrobiana como un problema de primer orden. Yo quiero poner este ejemplo de que tenemos en Perú. En Perú tenemos, lamentablemente, la mayor cantidad de enfermos con tuberculosis, con infecciones resistentes a los extremadamente resistentes, los XDR. Tenemos 83 personas más o menos con una forma que es extremadamente difícil de tratar, con tratamientos carísimos y complicados. Y tenemos más de 1.000 personas con tuberculosis multiresistente. Eso es un problema que afecta a las economías y que, como siempre, afecta de una manera desigual a las personas con menos recursos, ¿no? Y acá la responsabilidad está en los propios médicos profesionales de la salud que recetamos indiscriminadamente antibióticos. Está que en el Perú podemos ir a cualquier farmacia
farmacia y nos venden antibióticos, el número que querramos, para tomarlo a los días que querramos, en la industria que coloca antibióticos en los alimentos de los animales. Es decir, el mundo es como que no ha sabido apreciar lo que tiene entre manos, Raúl, y lo está perdiendo. Así lo es, está además, perdiendo. Aquí diríamos que las responsabilidades están repartidas. Aquí todo el mundo tiene parte de culpa y tiene parte de responsabilidad y capacidad de acción. Es decir, el ciudadano debe utilizar el antibiótico de una manera absolutamente racional. El médico debe recetarlos de una manera racional. El de la industria debe saber que no puede utilizar los antibióticos en la cría de ganadería de una manera masiva. Los estados tienen que regular, tienen que asegurarse realmente que los antibióticos son utilizados de una manera racional. Es decir, aquí tenemos realmente un plan complejo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia global para el control de resistencias que se está implementando en muchos países, entre ellos el Perú, y tiene realmente, y de hecho yo quiero felicitar aquí al Perú también, porque el Perú está avanzando mucho en este campo. Qué ¿no? bueno. Nosotros tenemos un programa aquí específico de trabajo que solamente está presente en 4 países del mundo, de vigilancia, para reforzar la vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. ¿no? Realmente este problema le toca a todo el mundo. Muy serio. Y a nivel personal, para nuestros oyentes, por favor, no consuman antibióticos sin receta. No lo hagan. Esa mala costumbre de que, ay, me duele la garganta, un antibiótico, por favor, no lo haga. Vamos a otro problema. Es la renuencia a la vacunación. Increíble, movimientos antivacuna. La OMS entonces ya lo considera un problema de salud pública mundial, Raúl. Absolutamente, es decir, nosotros, porque las enfermedades prevenibles por vacuna, nosotros cuando se empezó a desarrollar esto, habíamos encontrado pues casi la piedra filosofal, ¿no? Es decir, es que bienes que yo tenga de una medicación que pueda administrar de manera preventiva y protejo a una persona de contraer estas infecciones, que muchas de ellas son mortales, ¿no? Bueno, cuando decía que todo iba a salir como un camino de rosas, es decir, era cuestión casi solo de dinero y de estrategia de intervención sanitaria, los países deben ser capaces de poner las vacunas, deben tener capacidad para comprarlas, si no pueden comprarlas yo te voy a ayudar para que las puedas comprar. Bueno, de repente aparecen 2 amenazas importantes, porque no solamente es la amenaza de los grupos antivacunas, de hecho, la amenaza de los grupos antivacunas es muy importante en los países de mayores recursos, es decir, es un problema importante y grave en Europa y en Estados Unidos, en otros países. Pero en el Perú está apareciendo la semana antepasada una pediatra en un canal local de televisión. Ella es representante de la Asociación Peruana de Consumidores y ojalá que ASPEC realmente deslinde responsabilidades. Esta pediatra dijo, fue con una invitada, Raúl. Esta señora, su invitada, dijo, a mi hijita cuando le pusieron su vacuna dejó de hablar y le dio el autismo. Y la pediatra allí, enfrente, con su tácito silencio, lo que hizo esta pediatra es simplemente avalar de que las vacunas pueden causar autismo, lo cual es un atropello a la ciencia. Así es que esperamos desde esta tribuna, le pedimos a ASPEC, por favor, que deslinden responsabilidades, porque esta pediatra es su representante. Así es. Comentabas hace un ratito que Perú es un país en transición. Entonces, Perú está sufriendo en este momento de esos 2 males. Es decir, pues ya empiezan a proliferar esos grupos irresponsables de antivacunas, lo cual genera bastantes problemas, y a la vez es un país que todavía no ha alcanzado las coberturas que aseguran que determinadas infecciones no se produzcan. Lamentablemente en las Américas, y tenemos una experiencia que es dolorosa, pero yo creo que hay que aprender de las experiencias dolorosas para que nos ayuden a mirar al futuro con mayor claridad, tenemos el tema del sarampión. El sarampión hace unos años se declaró como la primera región del mundo donde se había eliminado la transmisión local del sarampión. Lamentablemente hemos perdido este logro. Por eso el año pasado tuvimos el primer caso de sarampión autóctono después de 18 años. Y ahora lamentablemente ya no es el caso, sino son los miles de casos. Yo he conversado en este programa, Raúl, con pediatras de edad media, ¿verdad? En sus 40, nunca en su vida habían visto un caso de sarampión, pediatras, porque ya había desaparecido. Y volvemos a esto. Muy bien. Ojalá entonces que nuestros oyentes recapaciten, vacunen a sus hijos, no le crean a esa gente antivacuna. Por favor, es muy importante que mantengamos esto para adelante. Y una vez más, Raúl, pidamos al Estado que sea capaz de garantizar que las vacunas llegan a todos y cada uno de los ciudadanos del Perú en cualquier rincón del país donde vivan. Así es. Muy bien, Raúl, nos queda solamente 2 y hacemos un resumen en el próximo segmento. ¿Te parece? Me parece. Muchísimas gracias por tu paciencia. Nosotros vamos a regresar. No se vaya.
48 minutos pasaron ya después de la hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el doctor Raúl González. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú. Y hemos pasado lista durante todo el programa a los 10 grandes problemas de salud pública que la Organización Mundial de la Salud ha delineado como importantísimos que se cubran en los próximos 5 años y para adelante. Si usted se ha perdido el programa, no se preocupe. Este programa va a estar disponible en la plataforma de Radio Player de RPP Noticias. Usted en su teléfono inteligente o en la página web lo puede escuchar en el momento que usted quiera. Raúl, nos faltan solamente 2 de los 10. Uno tiene que ver con la infección por el virus VIH. Efectivamente, el virus VIH lleva ya muchos años con nosotros. Recordemos que empezó en los años final de los años 70, principios de los años 80. Estamos ya en 2018. En este momento, los avances que se han producido en el campo del VIH son enormes, ¿no? Es decir, de aquel momento en el que pensábamos esto es una enfermedad mortal, esto es incurable, a la realidad de hoy. Es una enfermedad crónica que permite tener, si está bien diagnosticada y tratada, permite tener una esperanza de vida pues normal, como el conjunto de la población, no la disminuye. Esto pasa por realmente seguir avanzando. Recordemos que de los 37 millones más o menos que existen en el mundo con VIH, 37 millones es lo que se estima, 22 millones ya están en tratamiento. ¿Cuál es la situación en las Américas y específicamente en el Perú? Bueno, es buena, pero podría ser mejor. Es decir, deberíamos ser capaces de tener a la totalidad de la población con VIH diagnosticada y con acceso a los servicios de salud. Correcto. Y debería implementarse y deberían realmente, y es el gran reto para los años que vienen, ¿no? Es decir, tenemos oportunidades de prevención que no estamos aprovechando. Decir, tenemos que ir mucho más allá. Es como que nos hemos desarrollado mucho en el campo del tratamiento de los antirretrovirales. Qué maravilloso, porque ahora incluso existe el famoso PrEP, que lo hemos tocado en este programa alguna vez, en la cual personas en riesgo toman su pastillita para que ya no se infecten. O sea, es profiláctico. O sea, tenemos el armamentario de tratamiento maravilloso para el paciente infectado e incluso para la profilaxis, pero todos los años miles y millones de personas se siguen infectando, Raúl. Vamos con el otro problema. El otro problema es de la atención primaria de salud deficiente. ¿Cómo es esto? Bueno, en la atención primaria de salud sabemos, y lo sabemos hace muchos años, que debería estar solucionando el 80% de los problemas de salud de la población. Los gobiernos sucesivamente que entran en el Perú hacen una apuesta clara por la atención primaria, pero hay que dar pasos concretos. Es decir, la atención primaria de salud ya lo sabemos, hubo una conferencia hace 40 años en Kazajstán, en Alma-Ata, que era la capital entonces, donde se estableció la importancia y la necesidad de que los ciudadanos pudieran tener a su alcance una red primaria de atención, es decir, una red que realmente sea capaz de resolver sus problemas de salud en un 80%. Han pasado 40 años y si es cierto que se ha avanzado bastante, seguimos teniendo un enorme déficit de servicios de salud. Realmente, cuando nosotros hablamos en el Programa General de Trabajo 13, que iniciamos el programa con esto, realmente uno de los grandes hitos es 1.000 millones de personas más con cobertura sanitaria. Universal de salud. Necesitamos Exacto. Perdón, discúlpame, para que nuestros oyentes lo tengan claro. Imaginémonos el Hospital 2 de Mayo, que verdad está localizado en Lima, está en esta zona de La Victoria, Ate Vitarte, toda esa zona. En vez de que la gente tenga que ir a las 5 de la mañana, 5:30, a hacer cola, esos enormes colas para que la vean en el consultorio del 2 de Mayo, o en el de Loaiza, o en el del empleado, en Villa María, en el María Auxiliadora, qué sé yo. Qué maravilla sería que tuviéramos en esa zona de Ate, Vitarte, 200 postas médicas bien equipaditas, con su profesional de la salud, que tenga su servicio básico y que la gente ahí en su barrio tenga el servicio que se merece y no tenga que hacer una cola en el hospital. Parece que en el Perú y muchos otros países, Raúl, tenemos esta adoración a los hospitales. Nos gustan los hospitales y eso es lo que quiere decir la OMS con esto, que la atención primaria en el vecindario es deficiente. Absolutamente, es fundamental. Es decir, yo no quiero tener un mega hospital al lado de mi casa. Yo lo que necesito tener es un médico que me conoce, que conoce mi nombre y mis apellidos, que conoce mi familia, que sabe los problemas que yo tengo y sabe identificar rápidamente mis problemas de salud. ¿Y por qué tenemos tanta adoración a los hospitales, Raúl?
Eso realmente es un problema también del Estado. Aquí se ha vendido como una, no es un problema específico del Perú, es un problema que pasa en montones de lugares. Es decir, correcto, se ha vendido como un gobierno que trabaja en salud, es un gobierno que hace estos elefantes, ¿no? Que hace hospitales que están... Los candidatos ofrecen hospitales. Siempre. Y lamentablemente la población lo ha interiorizado. Yo viajo por el Perú con mucha frecuencia, ¿no? Cuando vas a los lugares, a los actos en diferentes lugares, ¿qué es lo que pide la población? No, que nos hagan el hospital. Bueno, que nos hagan el hospital realmente no se resoluciona nada. Es decir, lo que necesita la población es una buena red de atención primaria, un sistema de redes integradas de salud, que tengan ese centro de salud que le está conociendo y le está atendiendo y sea capaz de diferirlo cuando le hace falta a un hospital. Eso es la clave. Pero que lo hagan bien, que sea una postita bien equipada, con su personal de salud, algunas de ellas que pueden atender 24 horas. Atención en el vecindario. Absolutamente. Raúl, qué interesante. Pues mira, nos faltan solamente 5 minutos para llegar al final del programa y quisiera hacer un resumen para nuestros oyentes. Entonces, lo que hemos revisado son las 10 amenazas o 10 retos que tiene la salud pública mundial en los próximos años para que todos tengamos una mejor salud. En esta meta de la OMS que dice que 1.000 millones de personas tengan protección ante las emergencias sanitarias, 1.000 millones tengan acceso universal a la salud, y 1.000 millones tengan mejor calidad de servicios, pues entonces vamos a ir uno por uno, vamos a ver las 10 y yo quiero que por favor me ayudes así, puntual, uno a uno, qué puede hacer nuestro oyente para cada una de estas cosas. Número 1, contaminación del aire y cambio climático. Ser responsable en el consumo, es decir, tenemos un problema de cambio climático absolutamente descomunal y se nos ha ido de las manos. ¿Qué puedo hacer yo? Utilizar el transporte no contaminante en lo posible, en la medida de lo posible. ¿Y qué puedo hacer? Elegir adecuadamente a mis gobernantes que me ofrezcan un programa que realmente sea enfocado a disminuir el cambio climático y a mejorar la calidad del aire, y no solamente en el momento de votar, sino a lo largo de su gestión, exigirle que cumpla su contrato. Muy bien. 2. Enfermedades no transmisibles, las crónicas no transmisibles. Aquí el ciudadano es uno de los lugares donde más puede trabajar. Yo puedo tener hábitos de vida saludables, yo puedo incrementar mi actividad física, yo puedo tener una alimentación que no es más cara, sino que realmente es más adecuada, es decir, rica en verduras, en frutas, menos proteínas, menos procesados. Por supuesto no fumar, por supuesto consumir la menor cantidad posible de alcohol. Ejercicios y saber elegir también a los políticos, porque ellos son los que van a hacer las leyes. Siempre. La política pública es la clave. Muy bien. Número 3. Pandemia mundial de la gripe. ¿Qué puedo hacer como ciudadano? Realmente vacunarme cuando el Ministerio de Salud me lo está pidiendo. Es decir, el Ministerio de Salud es diligente, el Ministerio de Salud realmente está comprando vacunas, el Ministerio de Salud posibilita la vacunación de la gripe. Lo que yo tengo que hacer es aprovechar estas oportunidades y vacunarme de la gripe. Muy bien. 4. Entornos frágiles y vulnerables. Aquí la responsabilidad está mucho más en la administración que en el ciudadano. El Estado debe asegurar que el entorno es lo más salud amigable posible, es decir, debes proteger al ciudadano y creando entornos en los que tenga acceso a los servicios de salud, entornos que estén libres de conflictos, entornos en los que realmente la población esté educada y tener capacidad de resiliencia frente a fenómenos como pueden ser sequías o puedan ser frío, calor, friajes, ¿no? Muy bien. Resistencia a los antibióticos, número 5. Lo que decíamos antes, aquí la responsabilidad está compartida. El gobierno, el Estado debe asegurar políticas que mejoren el uso de antibióticos. Los ciudadanos deben ser conscientes, como tú bien has comentado, y no utilizar los antibióticos, digamos, de motu propio. Y los médicos, grandísima responsabilidad en este tema, deben aprender a manejar los antibióticos de una manera racional. Fabuloso. Infecciones emergentes y ébola. Aquí la responsabilidad es más del Estado. El Estado debe tener esa visión y esa anticipación de los problemas y en aquellos problemas que están realmente identificados, ser capaz de tener una buena red de vigilancia y si no la tiene, mejorar su red de vigilancia es clave. Fabuloso. Número 7. Atención primaria de salud deficiente. Una vez más, el Estado. Es el Estado quien debe asegurar que tenemos una red de atención primaria eficiente y eficaz al alcance de todos los ciudadanos de una manera equitativa. Muy bien. La 8. Renuencia a la vacunación.
La vacunación, la cobertura vacunal, aquí la responsabilidad también es compartida. El Estado debe asegurar la compra de vacunas y el Estado debe asegurar que tiene una infraestructura sanitaria que permite llegar al 100% de la población. ¿Qué puede hacer la población? Educarse, ilustrarse, combatir activamente a esas personas que intentan convencernos de que la vacunación no es eficaz, que la vacunación es peligrosa. Cada uno tenemos responsabilidad cuando estamos en las tertulias de cualquier tipo, en las tertulias familiares, con los amigos, en cualquier lugar, cuando surge alguien que habla en contra de las vacunas, ser cada uno militante y decir, no señor, las vacunas salvan vidas. Exacto. No quedarse callados, porque quedarse callados significa volverse cómplices de una mentira. Ahí está. La viruela ya no existe en el mundo después de haber causado 300 millones de víctimas el siglo pasado. Las vacunas han salvado tantas vidas. Es increíble cómo todavía mucha gente puede atreverse realmente a cuestionar las vacunas. Número 9, dengue. Responsabilidad compartida también. El Estado debe tener una política nacional que prevea el control de vectores y que nos proteja del dengue. Los ciudadanos también nos han explicado 20.000 veces cómo debemos ponérselo difícil al mosquito, cómo debemos no acumular agua sin proteger, cómo debemos proteger nuestra piel de la picadura del mosquito, cómo debemos ir al médico rápidamente cuando tenemos esas fiebres. Eso es lo que podemos hacer, unos y otros. Muy bien, muy bien. Número 10. HIV. HIV también, el gobierno hace su parte, el gobierno consigue medicamentos, el gobierno facilita los diagnósticos. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de protegernos, tenemos la obligación de tener relaciones sexuales más protegidas, nunca hay sexo seguro, pero tener un sexo más seguro, es decir, ser capaces de no tener exposición al virus, y tenemos la oportunidad también de aquellas personas que han tenido la circunstancia de haber adquirido la infección, de ser honrado consigo mismo y con los demás, siempre estar bien tratado para que mi carga viral esté bajo mínimo si no tenga capacidad de transmitir. El Estado puede hacer más cosas en prevención. El Estado puede entender que la PrEP funciona, el Estado tiene que entender que el autodiagnóstico funciona. El Estado sabe el autodiagnóstico, digamos que es una de las cosas que más vamos a oír hablar en los próximos meses, ¿no? Fabuloso. Pues Raúl, me ha encantado conversar contigo. Muchísimas gracias. Creo que le has dado a nuestros oyentes esa idea que queríamos al comienzo del programa, que entiendan que la salud pública es una responsabilidad compartida del Estado, de las organizaciones y de los individuos. Muchísimas gracias, Raúl. Muy agradecido. Gracias a ustedes, gracias a ti, Elmer, y a RPP por la oportunidad. Gracias. El doctor Raúl González, representante de la OPS-OMS, estuvo en Perú. Laura Masifuen produjo el programa. Betty Elías estuvo con nosotros. Jamie García estuvo hoy día en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Con nosotros será hasta el día lunes, 7:30 de la mañana, segmento de Ciencia y Medicina de la primera rotativa del aire.